Julio César Chávez, el ícono indiscutible del boxeo mexicano, vuelve a ser protagonista. Pero esta vez, fuera del cuadrilátero. El legendario campeón, aquel que enfrentó a rivales temibles con una valentía inquebrantable, atraviesa hoy un capítulo inesperado y, para muchos, desconcertante. De las ovaciones en las arenas a los ecos de las controversias familiares, su vida parece estar marcada por una lucha que nunca termina. Hoy te llevaremos a través de una historia que pocos se atreven a contar. Como un hombre que parecía invencible sobre el ring, no logró esquivar los golpes más duros fuera de él. ¿Estamos acaso siendo testigos del desafío más grande de su existencia? Quédate con nosotros, porque en este video desvelaremos momentos sorprendentes de su trayectoria, los episodios más controvertidos y, sobre todo, la noticia reciente que ha conmocionado a su círculo cercano. Descubrirás cómo el apellido Chávez, símbolo de gloria y coraje, también ha sido blanco de juicios implacables, y cómo ciertas decisiones del pasado parecen haber dejado cicatrices profundas. Antes de continuar, si eres amante de las grandes historias de superación, de los relatos que trascienden el deporte y de los legados que inspiran, suscríbete ahora al canal y activa la campana. Tu apoyo no solo nos impulsa a seguir creando contenido, sino que ayuda a que más personas puedan descubrir la verdad detrás de este ídolo mexicano. Y si quieres que YouTube recomiende este video, deja tu like ahora mismo. Es un pequeño gesto que hace una gran diferencia. Julio César Chávez González nació el 12 de julio de 1962 en Ciudad Obregón, Sonora, México. Su infancia fue todo menos sencilla. Creció en el seno de una familia humilde, siendo uno de los 9 hijos de Rodolfo Chávez, trabajador ferroviario, e Isabel González. Una madre incansable que hacía lo imposible para que nunca faltara comida en la mesa, incluso si eso significaba sacrificar sus propias porciones. Desde muy pequeño, Julio entendió que la vida era una lucha constante. Vivía en una modesta casa de madera, en un barrio donde la necesidad era parte del paisaje. Cada día traía consigo nuevos retos. Trabajos ocasionales, aprender a defenderse, buscar maneras de colaborar con el sustento familiar. Pero dentro de esa cotidianidad difícil, ya brillaba una chispa única. Era un niño inquieto, con una energía inagotable. Corría por las calles polvorientas, jugaba al fútbol con pelotas improvisadas, trepaba árboles y, cuando era necesario, no dudaba en enfrentarse a los chicos mayores del barrio. Lo que para muchos eran simples juegos, para Julio se convirtió en una escuela de resistencia. Sin entrenamiento formal, ya mostraba un instinto feroz para pelear, moviéndose ágilmente y usando los puños con una habilidad que parecía innata. Lo que comenzó como un juego, pronto se transformó en una vocación. Porque para Julio, pelear no era solo cuestión de fuerza, era una forma de sobrevivir, de imponerse en un mundo que no siempre le ofreció oportunidades. Y es precisamente esa fuerza, esa voluntad indomable, la que lo llevó a conquistar el mundo del boxeo. Aunque, como descubrirás hoy, la gloria no fue suficiente para blindarlo de los golpes más inesperados de la vida. Quédate hasta el final, porque la última revelación te hará ver la historia de Julio César Chávez con otros ojos. Hay verdades que pocos se atreven a contar. Pero hoy, aquí, las conocerás todas. La vida de Julio César Chávez nunca permitió lujos, ni distracciones. Desde niño, las prioridades eran otras. Ayudar en casa, llevar algo de comida a la mesa, la escuela, era un compromiso secundario, casi un lujo en sí misma. Como muchos niños que crecieron en la pobreza, los libros no competían con la necesidad urgente de sobrevivir. Iba a clases, sí, pero en el fondo, sabía que su destino no estaba escrito en las páginas de un cuaderno. La verdadera escuela estaba en las calles, entre el polvo y el concreto, donde la dureza de la vida le enseñaba las lecciones más crudas. Allí, bajo el sol inclemente, comenzó a forjarse su temple. Aprendió a resistir, a soportar el dolor, a no doblarse jamás.
Esa resiliencia, cultivada entre juegos rudos y peleas improvisadas, sería su mayor aliada cuando, años más tarde, enfrentaran a adversarios de carne y hueso sobre el cuadrilátero. Pero incluso en medio de tanta necesidad, Julio nunca soltó el anhelo de una vida mejor. Sabía, en lo profundo de su ser, que debía encontrar una salida, algo que no solo lo rescatara a él, sino también a los suyos. Y fue entonces cuando el boxeo apareció en su horizonte, como una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Su hermano mayor, Rafael Chávez, ya había empezado a pelear profesionalmente. Julio lo miraba con admiración, siguiendo cada combate con la ilusión de algún día ser como él. Así, casi sin darse cuenta, el boxeo se convirtió en su obsesión, en su tabla de salvación. Empezó a entrenar solo, en casa, copiando los movimientos que veía en las contadas transmisiones de televisión o en los combates de su hermano. No tenía equipo, golpeaba almohadas viejas, sacos de arroz, incluso las paredes. Cada objeto era una oportunidad para pulir su técnica. Cuando no estaba ayudando a su familia o corriendo por las calles, practicaba sus golpes una y otra vez, incansable. Pronto se dio cuenta de que tenía algo especial. Su resistencia, su velocidad, su habilidad para aguantar los golpes sin ceder. Todo apuntaba a que estaba hecho para pelear. Y en las pequeñas peleas de barrio ya comenzaba a destacarse, a imponer respeto entre los demás. Ese fuego interior crecía cada día, hasta que, siendo aún un adolescente, tomó la decisión más audaz de su vida. Dejaría Ciudad Obregón y se iría a Culiacán, Sinaloa. Sabía que allí, en esa ciudad más grande, estaban las verdaderas oportunidades, los gimnasios con entrenadores que podían llevarlo lejos. El cambio no fue fácil. Lejos de su familia, con pocos recursos, tuvo que enfrentarse no solo a la soledad, sino a la incertidumbre de cada día. Pero la necesidad de triunfar era más fuerte que cualquier miedo. Se presentó en un gimnasio local, decidido a hacerse un nombre. Y no pasó mucho tiempo para que su entrenador notara algo distinto en él. Ese muchacho flaco y callado tenía una determinación que no era común. No se quejaba de los entrenamientos duros, no ponía excusas, nunca pedía tregua. Cada día llegaba dispuesto a superar sus propios límites. Fue allí, en ese gimnasio de Culiacán, donde comenzó a entender que el boxeo no era solo fuerza, era estrategia, paciencia, inteligencia. Y Julio lo absorbió todo como una esponja. Aprendió a atacar en el momento justo, a defenderse con astucia, a resistir golpes sin perder la compostura. Su entrenador lo sabía. Estaba frente a un diamante en bruto. Las primeras peleas amateur fueron duras. Julio debía enfrentarse a rivales más experimentados, en condiciones poco favorables. Pero jamás se intimidó. Cada combate era una oportunidad para demostrar que estaba hecho para la grandeza, y peleaba como si cada golpe definiera su destino. Porque, en el fondo, así era. Con cada victoria, crecía su confianza. Con cada derrota, aprendía algo nuevo y regresaba más fuerte. Su nombre empezó a circular entre los entrenadores, los promotores, los amantes del boxeo, porque todos coincidían en algo. Ese joven, de mirada firme y puños rápidos, no solo peleaba por ganar, peleaba por su vida, por su familia, por un futuro que todavía estaba por escribirse. El nombre de Julio César Chávez empezó a correr como pólvora entre entrenadores y promotores locales. Y no pasó mucho antes de que captara la atención de figuras clave del boxeo profesional. La oportunidad no tardó en llegar. Su debut fue contra Andrés Félix, un combate que duró apenas lo necesario para demostrar que un nuevo fenómeno había nacido. En el primer asalto, con una combinación fulminante, Chávez se llevó la victoria por nocaut técnico. Ese día, las luces del ring iluminaron no solo a un joven peleador, sino a un futuro campeón. Aquella pelea fue solo el inicio de una trayectoria asombrosa. Cada combate era una declaración de principios, agresividad, resistencia y precisión quirúrgica. Desde sus primeras apariciones, Chávez mostraba algo que no se entrenaba, un instinto feroz,
Una habilidad casi sobrehumana para absorber golpes sin perder el ritmo, una movilidad implacable dentro del ring y, sobre todo, una capacidad de ataque incesante que acababa por quebrar la voluntad de sus adversarios. Su poder de knockout se hacía evidente con cada victoria y pronto empezó a ser visto como una de las grandes promesas del boxeo mexicano. Pero Julio no se dejó deslumbrar. Entrenaba como si aún tuviera todo por demostrar. Aceptaba cualquier combate, sin importar el rival, el lugar ni las condiciones. Cada oponente, cada estilo, cada round, era una oportunidad de aprendizaje. Y así, sumando victoria tras victoria, fue ganándose el respeto no solo del público, sino también de los promotores más influyentes. No era solo otro talento prometedor, era un fenómeno, una mezcla rara de disciplina implacable y fuerza brutal, guiada por una mentalidad sencilla pero poderosa. Entrar al ring solo para ganar, sin temerle a nadie. En 1984, tras 4 años de invicto y varias victorias por nocaut, llegó su gran oportunidad: disputar el título mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo ante Mario Azabache Martínez. Era su primer combate por un cinturón mundial, y Julio lo sabía. No podía desaprovechar la noche que podría cambiar su destino. El ambiente aquella noche estaba cargado de tensión. Pero Chávez subió al cuadrilátero con la determinación de quien no conoce el miedo. Desde el primer campanazo, su agresividad fue evidente. Golpe tras golpe. Fue minando la resistencia de Martínez, hasta que, en el 8º asalto, el árbitro intervino. Nocaut técnico. Julio César Chávez era campeón del mundo. Ese momento no solo marcó el inicio de su dominio en el boxeo, fue el comienzo de una leyenda. Su nombre comenzó a resonar más allá de las fronteras. Y con el cinturón en su cintura, defendió su título con la misma hambre con la que había peleado por él. Entre 1984 y 1987, enfrentó y venció a adversarios de renombre, como Rocky Lockridge y Juan Laporte, consolidando su reputación como un guerrero indomable. Su estilo se perfeccionaba. Cada combate añadía una capa de inteligencia táctica. Su confianza crecía. Su instinto asesino dentro del ring se afinaba. Pero Julio quería más. En 1987, tomó una decisión que muchos consideraron arriesgada: subir de categoría y buscar el título mundial de los pesos ligeros. Quería demostrar que su grandeza no tenía límites. Su primer gran reto fue Edwin Rosario, un adversario temido por su pegada demoledora, conocido por acabar peleas con un solo golpe. Muchos pensaban que ese combate sería la prueba definitiva para Chávez. La pelea, celebrada en noviembre de 1987, quedó grabada en la historia. Desde el inicio, Chávez impuso un ritmo implacable. Sin miedo, sin retroceder, fue castigando a Rosario round tras round, con combinaciones certeras y una presión constante que no daba respiro. En el 11º asalto, tras un asedio inclemente, el árbitro detuvo la pelea. Nocaut técnico. Julio César Chávez era campeón mundial de los pesos ligeros de la Asociación Mundial de Boxeo. Fue una actuación tan contundente, tan espectacular, que el mundo del boxeo no tuvo dudas. Estaba ante uno de los mejores peleadores del planeta. Y aún así, Julio no se conformó. Defendió su nuevo título ante rivales desafiantes, demostrando que su fuerza y su habilidad no conocían límites, pero su ambición no se detenía allí. Porque Julio César Chávez siempre quiso más. Y el camino hacia la grandeza aún tenía muchos capítulos por escribirse. Pero Julio César Chávez no se conformó. Una vez más decidió desafiar sus límites y subió de categoría, esta vez a los superligeros. Sabía que ahí lo esperaban nuevos retos y la posibilidad de enfrentar a los mejores pugilistas del mundo. En 1989, Chávez hizo historia al derrotar a Roger Mayweather, conquistando el título mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Con esa victoria, se convirtió en campeón mundial en 3 divisiones diferentes.
una hazaña reservada solo para los grandes del boxeo. Este logro lo catapultó a un nivel aún más alto. En México ya no era solo un campeón, era un ícono nacional, un símbolo de lucha, garra y superación. Cada vez que subía al ring, el país entero se detenía, las calles se vaciaban, los televisores se encendían y millones de corazones latían al ritmo de cada round. Julio César Chávez no solo representaba al boxeador invencible, representaba al pueblo mexicano, a su espíritu indomable, a su historia de esfuerzo y esperanza. Durante la década de los 80 y principios de los 90, Chávez parecía no conocer la derrota. Su récord invicto crecía pelea tras pelea. Cada combate lo hacía más fuerte, más inteligente, más temido. El mundo del boxeo comenzó a rendirse ante la evidencia. Estaban presenciando algo único, un peleador fuera de serie. Su resistencia parecía sobrehumana. Su capacidad para absorber golpes, para resistir castigos sin retroceder, desafiaba toda lógica. Y su estilo agresivo, su presión constante, su determinación implacable, hacían que ningún oponente pudiera sentirse cómodo en el ring. Julio no solo vencía, dominaba. Enfrentó y derrotó a grandes nombres: Edwin Rosario, José Luis Ramírez, Héctor Macho Camacho, y muchos más. Cada victoria reforzaba su leyenda, pero hubo una pelea que quedó grabada para siempre en la historia del boxeo. Fue en 1990, contra Meldrick Taylor. Taylor era un peleador técnico, rápido, talentoso. Durante 12 asaltos, parecía tener el control del combate. Sus golpes precisos se acumulaban en el rostro de Chávez. A medida que los rounds pasaban, los comentaristas, los jueces, el público, todos veían a Taylor como el seguro ganador. Pero Chávez, fiel a su espíritu, nunca dejó de avanzar. Cada golpe recibido era una deuda que planeaba cobrar. Cada segundo que pasaba, lo acercaba a su momento. Y ese momento llegó. Cuando faltaban apenas segundos para el final, Chávez conectó una brutal combinación que derribó a Taylor. El árbitro comenzó la cuenta y decidió detener la pelea. Victoria por nocaut técnico para Julio César Chávez. La arena estalló. El público no podía creerlo. El combate que parecía perdido se convirtió, en los últimos instantes, en una de las remontadas más épicas de todos los tiempos. Ese día, Chávez no solo ganó una pelea, demostró al mundo entero que jamás se rendía. Su leyenda siguió creciendo. Conquistó títulos en 3 categorías: superpluma, ligero y superligero. Su récord invicto alcanzó las 89 victorias consecutivas, un número casi inalcanzable, que lo colocó en la cima del boxeo mundial. Ningún otro mexicano había logrado tal hazaña. Ningún otro había hecho vibrar tanto a su país. Las peleas de Chávez eran más que combates. Eran eventos nacionales. Las calles se vaciaban, los bares se llenaban, las familias se reunían frente al televisor. Porque verlo pelear no era solo ver un espectáculo, era ver reflejado el espíritu de lucha de un pueblo entero. Julio César Chávez no solo inspiró a nuevos boxeadores, inspiró a todo aquel que soñaba con superar las adversidades, con levantarse una y otra vez después de cada caída. Su historia, desde una infancia humilde hasta convertirse en uno de los más grandes de todos los tiempos, se convirtió en un ejemplo de que la verdadera grandeza no está solo en el talento, sino en la determinación inquebrantable de nunca rendirse. Y así, combate tras combate, título tras título, Chávez forjó su lugar en la historia. Una historia que no solo pertenece al boxeo, sino a la memoria eterna de México y del mundo. Durante los años 80 y 90, Chávez se convirtió en una verdadera superestrella. No solo era el ídolo del pueblo, sino también una figura admirada internacionalmente. Pero con la gloria vinieron también las sombras. El dinero, la fama y las constantes presiones comenzaron a cobrar factura en su vida personal. Pronto se vio atrapado en un torbellino de excesos, las fiestas interminables, el alcohol, las malas compañías y las adicciones. A puertas cerradas,
Julio César Chávez libraba una pelea mucho más difícil que cualquier combate en el ring: la lucha contra sus propios demonios. Aquella imagen del guerrero invencible comenzó a mostrar grietas fuera del cuadrilátero. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, nunca perdió el amor y respeto de su gente. México seguía viendo en él al hombre que alguna vez había salido de la pobreza, que había cargado a un país entero sobre sus hombros, que había hecho vibrar al mundo con cada golpe. Su relación con la fama y los excesos se volvió complicada. Pero a pesar de los tropiezos, Chávez nunca dejó de pelear. En el ring, siguió enfrentando a los mejores. Fuera de él, empezó a buscar ayuda para sus adicciones, decidido a recuperar el control de su vida. Su historia personal, marcada por altibajos, solo hizo que su leyenda creciera aún más, porque no solo fue grande por sus títulos, por sus victorias o por sus récords. Fue grande porque demostró ser humano, capaz de caer, pero también de levantarse, capaz de tocar el cielo y, aún así, reconocer sus errores y luchar por superarlos. En 2011, Julio César Chávez recibió el mayor reconocimiento posible para cualquier boxeador: su inclusión en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Fue un momento emotivo, un homenaje no solo al campeón, sino al hombre que inspiró a millones. Su legado ya estaba asegurado, no solo como uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, sino como uno de los más grandes pugilistas que jamás hayan subido a un ring. Hoy, Julio César Chávez sigue siendo una figura admirada. Su historia es contada de generación en generación, inspirando a nuevos talentos y recordándonos que, detrás de cada campeón, hay una historia de lucha, sacrificio y redención. Desde los humildes inicios en Ciudad Obregón, hasta las noches gloriosas en Las Vegas y los récords imbatibles en el Estadio Azteca, Julio César Chávez demostró que la verdadera grandeza no está solo en las victorias, sino en la capacidad de nunca rendirse, incluso cuando la pelea más difícil es contra uno mismo. Porque Julio César Chávez no fue solo un campeón. Fue, es y será una leyenda eterna. Con el tiempo, Julio César Chávez comenzó a reconstruirse paso a paso. El proceso de rehabilitación no fue sencillo. Requirió coraje, humildad y una enorme fuerza de voluntad. Cada día era una nueva batalla, distinta a las que había librado en el ring, pero no menos desafiante. Esta vez, no enfrentaba a un oponente físico, sino a sus propios demonios. Su historia de redención comenzó a inspirar a otros. La leyenda del campeón invicto se transformó en la leyenda del hombre que, a pesar de tocar fondo, tuvo la valentía de levantarse. No solo volvió a ser un ejemplo dentro del boxeo, sino también fuera de él, al compartir su experiencia en charlas, entrevistas y programas de televisión, ayudando a crear conciencia sobre las adicciones y el impacto de la fama desmedida. En los años posteriores, Chávez encontró un nuevo propósito: acompañar y guiar la carrera de su hijo, Julio César Chávez Jr., quien decidió seguir sus pasos en el boxeo profesional. Aunque la relación entre ambos no siempre fue sencilla, Chávez buscó transmitirle las lecciones más importantes: la disciplina, la humildad y el valor de mantenerse enfocado, sin caer en las trampas que él mismo había enfrentado. A medida que pasaron los años, Julio César Chávez no solo fue reconocido como un campeón dentro del cuadrilátero, sino como un símbolo de lucha y resiliencia fuera de él. Su rostro dejó de ser solo la imagen del peleador invicto y pasó a ser la representación de un hombre que vivió intensamente, que cometió errores, pero que nunca dejó de pelear. Hoy, retirado de los reflectores del boxeo profesional, Chávez disfruta de una vida más tranquila, rodeado de su familia, y sigue siendo una figura admirada y respetada. Su legado va más allá de los títulos, las victorias o los récords. Su verdadero legado está en haber mostrado que, incluso los más grandes, los héroes más admirados, también son humanos, y que la grandeza se mide, no solo por cuántas veces se gana,
sino por la capacidad de levantarse cada vez que se cae. Julio César Chávez no fue solo un campeón. Fue, y es, la prueba viviente de que la lucha más importante no siempre ocurre dentro del ring. Porque las verdaderas peleas, las que definen a los hombres, se libran en el corazón. Bajo su guía, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez lograron abrirse camino en el mundo del boxeo profesional, aunque enfrentando sus propios retos y expectativas. No era fácil cargar con el apellido Chávez, pero su padre estuvo allí para apoyarlos, aconsejarlos y advertirles sobre los peligros que él mismo conoció en carne propia. Para Chávez, acompañar a sus hijos en el ring era una segunda oportunidad, no solo para revivir su amor por el boxeo, sino para corregir errores y ofrecerles un camino más equilibrado. Pero su influencia no se limitó a su familia. Muchos jóvenes boxeadores mexicanos buscaron en él una figura paternal, un mentor dispuesto a compartir secretos del deporte, estrategias y, sobre todo, lecciones de vida. Julio César Chávez entendió que su experiencia, con sus triunfos y sus caídas, podía salvar a otros de cometer los mismos errores. Con generosidad, se dedicó a transmitir su sabiduría, convirtiéndose en un pilar del boxeo en México. Su presencia en la televisión, como comentarista, también ayudó a mantener vivo su legado. Cada análisis suyo era una clase magistral de boxeo, una mirada profunda de quien lo había vivido todo sobre el cuadrilátero. Su sinceridad, su humor y su pasión conquistaron a nuevas generaciones que quizás nunca lo vieron pelear en su apogeo, pero que aprendieron a admirarlo a través de sus palabras. A medida que pasaron los años, Chávez también utilizó su plataforma para hablar abiertamente sobre sus adicciones y su proceso de recuperación. Participó en campañas de prevención, visitó centros de rehabilitación y dio conferencias motivacionales. Su historia de redención se convirtió en una fuente de esperanza para miles de personas que luchaban contra sus propios demonios. Ya no era solo un campeón de boxeo, era un ejemplo de que siempre es posible levantarse, sin importar cuán bajo se haya caído. En 2011, Chávez fue inmortalizado al ser inducido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo, un reconocimiento merecido a su brillante carrera. Fue un momento emotivo, donde el mundo del boxeo entero se rindió ante su trayectoria. Pero para muchos, el verdadero homenaje ya se lo había ganado en vida. El cariño incondicional de su pueblo, que nunca dejó de verlo como un héroe. Hoy, Julio César Chávez disfruta de una vida más tranquila, rodeado de su familia, con la satisfacción de haber escrito una de las historias más extraordinarias del deporte. Su nombre está inscrito junto a los más grandes de todos los tiempos, pero su legado va más allá de los cinturones y las victorias. Su mayor logro fue demostrar que la verdadera grandeza no solo está en ganar combates, sino en tener el coraje de enfrentarse a uno mismo y salir adelante. Julio César Chávez no fue solo un campeón del boxeo. Fue, y sigue siendo, un símbolo de lucha, de perseverancia y de esperanza. Su vida es un testimonio de que, sin importar las caídas, siempre se puede volver a pelear y volver a ganar. Ese espíritu de lucha y entrega que Julio César Chávez mostró en cada combate sigue vivo no solo en los cuadriláteros, sino también en la memoria colectiva de México y del mundo del boxeo. Su historia no es solo la de un campeón invicto durante años, ni la de un ídolo que llenó estadios y rompió récords. Es, sobre todo, la historia de un hombre que supo levantarse cada vez que la vida lo derribó, dentro y fuera del ring. A través de su trabajo en clínicas de rehabilitación, su papel como comentarista y su labor como mentor, Chávez ha demostrado que su legado trasciende los títulos y los cinturones. Su verdadera victoria está en la capacidad de transformar su experiencia personal en una herramienta para ayudar a otros, especialmente a los jóvenes que enfrentan las mismas tentaciones y peligros que él conoció. Hoy, su figura es sinónimo de coraje, de entrega y de lucha constante. Cuando se habla de Julio César Chávez, no solo se habla del boxeador,
sino también del hombre que nunca dejó de pelear, ni siquiera contra sus propios demonios. Es recordado como el guerrero que llevó en alto la bandera de México, que hizo vibrar a millones de corazones con cada golpe, y que supo convertir su historia de gloria y caída en un mensaje de esperanza. A cada joven que sueña con triunfar en el boxeo, Chávez les deja un consejo que va más allá de las técnicas del combate. La importancia de la disciplina, la humildad y la fortaleza mental. Porque como él mismo ha dicho en varias ocasiones, ser campeón no es solo ganar peleas, es saber levantarte después de cada caída. Así, Julio César Chávez sigue siendo una leyenda viva, un símbolo eterno de la pasión mexicana por el boxeo, y una inspiración inagotable para quienes creen que los verdaderos campeones no solo se forjan con golpes, sino también con corazón.